aprendizaje. Ahora, la plataforma en el nivel superior te da la posibilidad de trabajar con la evaluación del proceso, de manera de capitalizar las producciones de los alumnos. Nosotros tenemos mucha práctica en esta dinámica que estamos estableciendo a través de las aulas de ustedes. Lo que vamos a ir proponiendo, y esto todavía no está armado en forma sistemática con los coordinadores, es priorizar la evaluación de proceso. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes le están pidiendo a los jóvenes y a las jóvenes que todas las semanas realicen actividades. Inclusive para muchos estudiantes, es una dinámica que no tenían en el aula presencial. Porque es extraño que en una carrera, en todas las materias, todas las semanas te pidan una producción. No digo, hay materias que sí se manejan así, pero hay muchas que no, que recién hay una puesta en común o una sistematización de contenidos previo a un examen. La plataforma hace que vos todas las semanas estés pidiendo al alumno que participe, que intervenga con los contenidos, que trabaje con un compañero, que haga algo. Eso ya a nosotros nos da la posibilidad de tomar datos como para decir, bueno, acá se está aprendiendo. Y uno lo que está buscando es eso, el aprendizaje. Entonces, esa mirada sobre la evaluación es la que vamos a sostener. De algún modo también garantizar que cuando los chicos terminan de cursar este cuatrimestre, puedan capitalizar la materia para acreditarla, no para decir, mira, la regularizaste y nada más. Sino que si aquel, por ejemplo, en el caso de las materias de periodismo, ya que me preguntó Marita, si el alumno desarrolló un portfolio con, no sé, 6 trabajos de escritura, y vos ves la evolución del alumno, así, bueno, a ver, mi materia se trabaja esta habilidad, que es la redacción de textos, y el alumno logró el objetivo, no tenemos por qué decir esto no está evaluado, justamente, el portfolio es una excelente manera de evaluar un proceso. ¿No? El que hace un programa en Analista también puede ir viendo el proceso de cómo se fue haciendo la programación. Vamos a tener como perspectiva general que, tenemos la intención de que las materias sean acreditables, no que el alumno esté haciendo un como si. 2, para eso tenemos que focalizar más en una evaluación de proceso y no de corte o de resultado. Que además ustedes piensan que es la misma idea que teníamos en lo presencial. Por algo teníamos 3 instancias de evaluación y no un parcial donde se juegue la vida a la persona. Por algo teníamos instancias de evaluación donde se les pedía que se desarrollaran distintas habilidades y no siempre fuera el mismo instrumento, pregunta-respuesta o resolución de ejercicio, ¿no? Buscábamos que fuera más integral, que se apelaran a distintas inteligencias, como para que esto sea un proceso donde todos los alumnos puedan desarrollar mejor de acuerdo con sus características también, ¿no? Esto de pensar en las inteligencias tiene que ver con lo individual, con una educación más personalizada. Entonces, esa sería la idea, Marita, trabajar una evaluación de proceso. Bueno, con respecto a, empezamos por una de las cosas que comentaba Natalia. Antes, en función de lo que decía Eugenia sobre el tema de y también hablaba Laura sobre el tema de los tamaños de los archivos y qué sé yo, es una pregunta, ese tema lo estamos tocando porque justamente fue una pregunta recurrente que yo vengo contestando de manera personal. Me lo preguntan a mí, me mandan mensajes, me dicen cómo. El otro día lo charlamos incluso con Sebastián, que está por ahí abajo, que no lo vemos, pero está. Y la realidad es que en la mayoría de las plataformas, por más que estén, y esto tiene que ver con lo que decía Eugenia antes, aun cuando las plataformas estén alojadas en la misma institución, me pasa a mí en la Universidad de Lanús, obviamente como tenés la posibilidad de que esté alojada en la institución es quien maneja con sus servidores cuánto espacio te va a dejar o no. Cuando vos, como nosotros hacemos, estás, digamos, alquilando, comprando un espacio de otro, donde tiene Moodle, dependés de eso, y de los planes que te ofrezca. Aún en Lanús nosotros tenemos límites, o sea, nuestros profesores en Lanús se quejan porque tienen 20 megas para poder subir cosas. Nosotros tenemos 2 o 5 teníamos a veces. Y ellos con 20 dicen que no hay espacio.
Claro, son cuántos estudiantes. O sea, el tema es que tiene que ver con la capacidad que tiene cualquier servidor de poder guardar información. Entonces, es imposible que vos tengas un límite infinito de espacio para poder poner todas las cosas que se les ocurran. Por eso es que estábamos hablando hoy sobre este tema de los espacios a donde vos podés poner otro tipo de información. Vinculado con lo que me planteaba antes Natalia, con respecto al tema de las escalas, para hacer un breve repaso, esta semana yo estuve trabajando mucho sobre el tema porque también hubo muchas preguntas vinculadas con eso. Yo les voy a compartir una pantalla que es la de las aulas que nosotros estamos usando y en particular, ¿la ven en el aula de comunidad de práctica? ¿La están viendo? Sí. Bien. Ahora bajo esto. ¿Y esta aula de fundamentos de psicopedagogía también? Sí. Perfecto. Bueno, elegí esta por el hecho de que en el aula de Cari estuvimos trabajando sobre el tema de las escalas. Moodle, cuando hace cálculos sobre las actividades que son posibles de calificar, cuando hace cálculos, como decía recién Natalia, los cálculos en general te los propone para hacer de manera numérica, ese es por defecto. Por defecto te propone poner un valor numérico a las actividades, ya sean cualquiera de las actividades que uno quiera calificar, las pone en formato numérico. Y lo detalla dentro de la tarea, acá creo que Cari, todas las tareas que había puesto eran de ese estilo, así que yo simplemente voy a crear una tarea nueva, porque todas las que puso ella no son numéricas. Pero en el detalle de la tarea uno ve que coloca las características que tiene. En lo que tiene que ver con la calificación, Moodle trabaja con distintos tipos de medida para poder calificar. Todas las medidas, ya sean de escalas o sean puntajes, como acá, están en inglés, pero esto es escala y puntos, todas se manejan de manera porcentual. No importa cuál use, si yo quiero poner acá que el máximo es un 10 o pongo 100, da exactamente lo mismo porque Moodle lo maneja por porcentajes. Y si yo trabajara con escalas, que en el caso de Karina tiene una escala que inventó ella, calificaciones Karina, ahora les digo cómo es, las calificaciones también se calculan por porcentaje. Para crear una calificación propia, que es lo que tiene que hacer uno cuando necesita trabajar con escalas y no con números, tiene que ir al ítem que corresponde a calificaciones. Yo voy a abandonar esto porque me propone que salga de acá. Y en el calificador general, que es donde están todas las notas, que es lo que Karina estuvo poniendo, aprobados y desaprobados, o aprobados con observaciones, o rehacer, en el calificador yo tengo que ir a la opción escalas de vista. Perdón, escalas, y dentro de escalas, vista. Cuando hago clic ahí, me va a colocar las calificaciones que yo tengo creadas, si es que tengo alguna, en el caso de Karina la tiene, y si está usada o no. Si quiero crear una escala nueva, me dice agregar una nueva escala. A esta escala yo le tengo que poner un nombre, por ejemplo, escala Rodolfo, la escala que ustedes quieran. Acá si quieren le pueden hacer una aclaración de para qué va a ser la escala, qué sentido tiene, para qué, porque por ahí uno después se olvida. Perdón, la descripción de la escala, y acá donde dice la escala en sí misma, en la ayuda de la escala les dice que la escala es un conjunto de conceptos que uno puede colocar que tienen que estar separadas por coma de menor a mayor. O sea que si yo quiero colocar una escala que diga incorrecto, regular, bueno, muy bueno, y me quiero quedar ahí, es una escala que tiene, en este caso, 4 ítems, yo puedo agregar uno más, excelente. En este caso, la escala funciona, como yo les decía, por porcentajes. Y si yo utilizo la misma escala porcentual para todas las actividades, Moodle tranquilamente va a proporcionar un porcentaje lo suficientemente, digamos, que se va a poder promediar con el porcentaje del número común. En este caso, incorrecto sería 0 y 100 sería excelente. Y en el medio, las distintas gradaciones a llegar hasta 100, que en este caso serían 25, 50 y 75, porque estoy trabajando con escalas de este estilo.
Si yo tuviese escalas como las de Karina, las que creó ella, pasaría lo mismo porque creo que la de Karina, vamos a ir para atrás otra vez, creo que la de Karina era similar y le había puesto otros nombres, desaprobado, rehacer Desde completar, rehacer hasta aprobado. Sí. claro. Bueno, en este caso como son Desaprobado hasta 4, aprobado. claro, esta es 0, acá tenemos el 100, y acá tiene un 33 y acá tiene un 66 porque son 4. El Pero, fallido fue, perdón, Rodolfo, no sé si están de acuerdo, porque a ninguno le puse desaprobado, esa es la realidad. A todos los que mandé a rehacer les di esa oportunidad, pero no desaprobé a nadie en primer año, en esta primera instancia. claro, bueno, lo que pasa es que hay que ver si no es un tipo de calificación que vos vas a usar después, cuando efectivamente alguien no haya hecho nada relacionado Claro. con esa tarea. Sí, Porque ahí vos va a le ir podés desaprobado. poner rehacer completar en 0, aprobado con observaciones, aprobado y listo, también. Lo que quiero decir, que para que esto sea consistente en Moodle, si ustedes van a hacer una escala de calificaciones, y aun cuando tengan más de una escala de calificaciones, lo que es importante es que tengan la misma cantidad de ítems. Si son escalas que no son numéricas. Si son numéricas, no importa, porque si ustedes ponen 0 o ponen 100, 10 o ponen 100, da exactamente lo mismo. Pero las escalas no numéricas y las numéricas se toman por porcentajes de 0 a 100. Y Moodle las calcula por porcentaje. Así lo hace. Que, por ejemplo, qué sé yo, un trabajo práctico obligatorio. Y no es numérica. Yo la quiero poner no numérica. Y la puedo usar diferente a esta que estoy haciendo acá. Lo que tengo que tener claro es que si son escalas no numéricas, pueden dar inconsistencia en los resultados. ¿Entiende? Porque suponete que yo uso dos escalas numéricas, dos escalas conceptuales, y en una, el bueno lo puse en el tercer lugar, y en otra, el bueno lo puse en el segundo lugar. El bueno de una escala de calificación, porcentualmente, va a ser diferente al bueno que yo puse en otra escala de calificación. Con lo cual ahí, Moodle va a dar un resultado absolutamente inesperado. Porque por ahí vos pusiste el bueno en una escala que no le alcanza para que sea promedio, y en otra sí. ¿Se entiende? Para que supere un determinado valor. Según lo que vos estás diciendo, a partir de ahora, todo mi cuatrimestre, yo tengo que poner 4 conceptos, digamos. Sería lo más conveniente, pero siempre 4. Pero esto es en el caso de que vos quieras que con eso Moodle luego calcule un total. Y es que sería muy efectivo, porque son un montón de alumnos, me vendría genial, en realidad. Está bien, pero vos me dé un porcentaje. Está perfecto, pero una cosa es que vos, aparte, esto no lo vamos a explicar ahora, pero las calificaciones también se pueden medir por distinto peso. No da lo mismo que vos hagas una calificación vinculada con el tema de los trabajos prácticos obligatorios o los exámenes particulares que hagas. Por ahí cada cosa tiene un peso diferente dentro de la evaluación final. Y eso se puede hacer, no es el tema de ahora, pero se puede hacer pero solo también. te pregunto, yo ayer explorando un poquito me metí en el libro de calificaciones y ahí vi estos porcentajes que vos mencionás. Yo tomo un examen, yo le pongo a ese examen 4 categorías también para que entre dentro de esas columnas, digo, pero eso depende de vos, o sea, depende de vos, porque vos después podés bajar el libro de calificaciones a tu máquina y podés trabajar por separado, y digamos, trabajar con las calificaciones numéricas por un lado y las calificaciones conceptuales por otro. Es más, podés hacer podés hacer en el libro de calificaciones 2 informes separados, uno para las calificaciones numéricas y otro para las que no son. Yo simplemente lo digo a instancias de que las escalas también te permiten calificar y promediar. No es lo más conveniente que vos hagas. Cuando nosotros tenemos una tarea que excede la capacidad de la posibilidad de la plataforma, uno tiene la alternativa cuando está preparando el aula, digamos. Esperen que lo voy a poner por afuera porque acabo de hacer lío con
donde está el aula. Acá. Ya comparto la pantalla. Cuando ustedes crean no la calificación, sino la tarea en particular, supongamos en el aula que yo estoy usando acá, cuando voy a crear la tarea, la vamos a poner en cualquier lado, porque total da lo mismo, Cari no se enoja. Cuando vamos a crear la tarea, ella tiene varias de ese estilo, en donde le pone el nombre a la tarea, le pone la descripción de lo que va a hacer, y acá, cuando llega a la parte en donde dice tipos de entrega, le pone texto en línea en vez de archivos entregados. Mi idea es, si yo trabajo con documentos colaborativos de Google, ¿sí? En Drive, con documentos colaborativos, lo que hace el alumno es compartirme el link. El link es en línea, entonces toda modificación que yo le hago, que queda aclarada, ellos la pueden volver a modificar. Total, queda el historial marcado. No absolutamente, absolutamente. Está perfecto. Ningún documento, ninguna carga. Y eso, cuando yo creo la tarea, decime, Rodi, si voy bien, ¿no? Yo creo la tarea, y acá, cuando elijo el archivo, ¿sí? Elijo esto, descargador de URL, ¿puede ser? Le podés subir, le podés poner el URL exacto, le podés poner el documento colaborativo ahí, tal cual. Claro, que en vez de subir eso, haga el URL. Lo que pasa es que eso es cuando vos tenés una tarea colaborativa. Si la tarea no es colaborativa, vos no va a tener sentido esa URL ahí. O sea, si la tarea es no... individual, lo que pasa es que las chicas lo que me preguntaban era que eran tareas individuales que excedían la capacidad de la computadora. Vos estás hablando de un aspecto claro, que también es Ay, interesante. yo hago una consulta, porque yo hice lo mismo que para la clase que viene, todavía no lo subí, pero armé lo mismo que está diciendo Gastón, pero yo lo puse como van a preparar un Power, y lo tengo en un Drive, lo que hice fue en el que se suben los enlaces directamente, que no me acuerdo cómo se llama. URL. Directamente ahí puse el enlace, la dirección del Drive, y en la explicación del cuerpo puse la actividad que tenían que hacer, mostrar la pantalla. Directamente desde ahí lo hice. Es que hay innumerables maneras de hacerlo. Una es la que hizo Gastón, que es una tarea en particular dentro de la cual tenés la tarea en donde te da la posibilidad de corregir a todo el mundo. Ah, claro. Gastón lo que hizo fue proponer un trabajo práctico adentro de eso. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que si lo que él quiere es que después eso se vea como si fuera el producto de la realización del trabajo de todos, va a ser más complicado porque van a tener que entrar sí o sí a la tarea y hacer clic en el enlace para verlo. Lo que vos hiciste es colocar la URL dentro de la cual está una opción que es la posibilidad de que vaya. Y hay una tercera manera. Sí, Gastón. No, pero yo mi pregunta... El alumno, el Word, me suba el link de ese documento colaborativo en algún lado. Exacto, también. Te di el pie de vuelta, vamos. Es ahí donde yo decía que lo que está haciendo Karina, escribiendo, en vez de colocar archivos enviados, colocar la opción texto en línea, te da la posibilidad como docente de que el estudiante, pero acá estamos hablando, separemos porque si no va a ser un lío. Por un lado está el trabajo individual y por otro lado el trabajo colaborativo. El trabajo individual que no alcanza el lugar para subirlo, sea un video, sea un PowerPoint, sea un archivo de texto, lo que quieran, que ustedes quieren que suba un estudiante de manera individual y que vos lo estás alojando en un lugar, él lo está alojando en un lugar en donde le alcance la posibilidad, suponete en su propia cuenta de YouTube, en su propio Drive o lo que sea, lo que hace es escribirte en la tarea ese archivo, que es el texto en línea que vos vas a poder entrar para poder revisarlo y le pones una nota. Si el documento es colaborativo, o sea, si todos van a trabajar en el mismo, la opción que vos planteabas es válida, pero después no van a poder verlo de manera tan rápida, van a tener que meterse a la tarea para ver el documento.
La opción que plantea Fernanda, que aparezca una URL, le da la posibilidad de que lo vean rápido. Pero Rodo, cuando tenga que evaluarlo, también va a tener que crear una tarea vacía, esto es, sin ningún contenido de archivo ni nada, para poder asignarle nota a ese trabajo colaborativo. Rodo, ¿Entiendes? Sí, mi pregunta es, si yo quiero que todos puedan ver los trabajos de cada todos. uno. Perfecto. Sí. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Depende del tipo de trabajo, vos podés habilitar distintas herramientas que ya no son tareas en sí mismas, no son actividades en sí mismas, sino Exacto. son recursos que te permiten poner adentro otras cosas. Y acá va la noción de lo que íbamos a comentar. Perdón, antes de avanzar en lo de Laura, ¿se entendió esto de la tarea y de las dos distintas posibilidades? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bien. Cuando yo quiero que un estudiante ponga en internet, suponete, algo que pueda ver todo el mundo, lo que tengo que buscar es un recurso de internet que me permita a mí que otros pongan allí elementos sin un límite prefijado. O sea, son como ventanas hacia afuera. Moodle te permite hacer eso con algunas cosas como la wiki, por ejemplo. Te permite que vos, en realidad te permite ponerle enlaces ahí. Pero si vos quisieras adjuntar o que se vea en el momento, una de las herramientas que yo le había comentado a varios es usar Padlet. Padlet es una herramienta, y ahora la voy a buscar, creo que lo tenía abierto por acá. Ya les muestro. Rodolfo, el Padlet te da la opción de embeberlo dentro de la página Moodle. ¿Eso es lo mismo que copiar la URL? O sea, embeber e incrustar el Padlet en Moodle, ¿es lo mismo que poner la URL? No. O sea, cuando vos trabajás en Padlet, tenés la ventaja, ahí lo muestro, un segundito. Pero para eso necesito tener yo primero todo el material e ir subiéndolo al Padlet, ¿no? Les muestro un ¿Todos los segundito. alumnos me lo manden y después lo subo? No, para nada. Bueno, acá estoy en Padlet, ¿sí? Supongamos, este Padlet que está acá, es un Padlet que yo hice en un curso en donde la gente tomó esta página y empezó a completar todo esto. Ahora, yo hice un Padlet vacío, dentro de la cual, por ejemplo, este, es un Padlet vacío, dentro del cual el estudiante podía apretar acá y empezar a escribir. Yo puedo crear un Padlet desde acá. En una cuenta puedo crear un Padlet, que es un espacio, que puede ser un muro, puede ser una secuencia. Bueno, esta herramienta es bastante amplia. Pero en el caso de del muro, yo acá tengo un muro en donde los estudiantes fueron poniendo su presentación. Estos son estudiantes de una universidad. Cada uno fue poniendo una presentación, ¿sí? Pero algunos incluso metieron adentro de la presentación esto. Metieron un prezi adentro de una presentación en Padlet. Y cuando hago clic en más, yo puedo poner acá un texto como lo que escribieron ellos, puedo poner un enlace, puedo poner una dirección de Google, puedo poner una foto, o puedo agregar un link, un film, un registro de voz, grabarme en mi propia ventana, hacer un dibujo, poner una localización donde vivo, todo eso lo puedo meter adentro de esta ventana. Y después, compartirlo, insertarlo en mi página web, con este código que te pone acá, se copia este código, que está copiado en mi portapapeles, me voy voy a compartir ahora la página de Karina, porque yo me voy de acá ahora, me voy al aula de Karina, y adentro del aula de Karina, yo puedo crear en un espacio en donde no lo vea nadie por ahora, suponete acá, puedo añadir
o una etiqueta o una página, depende de lo que yo quiera. Si quiero que esté directamente sobre la pantalla en una etiqueta, si no le puedo poner una página, y acá le puedo poner tarea compartida de lo que sea, ¿no? Acá la descripción si quiero, y en el contenido le digo, pegame, como habíamos hecho con todos los videos y todo, el código HTML que yo me llevé de Padlet. Bien, ahí está el Padlet, con lo cual cuando yo guardo los cambios, me lo muestra así. Con lo que hicieron Y ellos todos. para hacerlo, Y ellos simplemente entran ahí y listo. acá, y listo. Ajá. Entran Lo ahí hacen. y pueden subir lo suyo. Lo que quieran. Entonces, para hacer eso yo, primero me tengo que bajar el Padlet, no, hacer te la creas cuenta, una cuenta. me creo una cuenta de Te Padlet. creas una cuenta en Padlet, Y eso lo creas copio. claro, creas un Padlet vacío, que Sí, le de vas a muro. poder poner fondo, si no le querés no le pones nada, pero le podés Sí. poner una especie, se llaman muros, un Sí. muro con un fondo, con un textito, si vos querés, incluso puede estar ahí la consigna, yo hice eso. Yo les puse la Ujú. consigna dentro del Padlet, para que Ujú. supieran qué es lo que tenían que hacer, sin necesidad de que tenían que ir al guión o lo que sea. Y lo pongo como etiqueta. ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo subo? Lo podés poner como Como... etiqueta si lo querés Sí. tener exactamente digamos, en el tema en donde vos Sí. estás trabajando, lo pones adentro de una etiqueta. Y si no Yo lo hice copio recién. Mirá, como hiciste vos, pongo yo te directamente muestro de copiar. vuelta. Te No, no, muestro está esto. bien. Perdón, Rodolfo, ¿agrego algo? Sí. Dale. Que me parece que es trabajar con Padlet, que primero todos ven lo que tienen los compañeros. Además les permiten hacer comentarios. Claro. Claro, eso es lo interesante. ¿Ves? Está bien, Acá vas a lo la vemos, clase nueva. Sí. acá lo vemos como una página. Sí. Si yo, en vez de hacerlo como página, lo hago como una etiqueta, a la etiqueta no le pongo texto, directamente le pego con la opción del botoncito de HTML, le pego adentro el Padlet. Y entonces cuando yo guardo los cambios, lo veo acá adentro. Lo veo así, adentro de la clase. De este modo también lo veo adentro de la clase, pero primero tengo que hacer clic para entrar a otro, que es otra página de la clase. Otra Esa es página. la diferencia. Está bien. No quiero que lo ocupe toda la página de la clase, lo que puedo hacer es una ventana emergente, ¿no? Como nos explicaste el otro día. Claro, en realidad cuando vos armás una página, es una ventana de otro espacio que no es exactamente el aula, no es el tema en donde estás trabajando, sino es hacer clic acá y entras a la otra ventana en donde solamente está eso. ¿Mm? O sea, esta es una manera de hacerlo. Otra manera, pero depende del tipo de recurso que yo quiero usar, es como decía recién decía Fernanda, que podés poner una URL para que vaya a ese lugar. Otra manera es armando con Google Drive algún elemento que te permita poner cosas adentro, como lo que decía Gastón, que vos pones un documento colaborativo en Google Doc, y adentro de ese Google Doc la gente empieza a escribir. ¿Cuál es el problema del Google Doc? Que no es fácil de editar dentro del aula Moodle porque no te da un código de embebido. Aunque se puede embeber, se puede, porque yo lo hice, pero te queda una cosa medio rara, no te queda bien. Sí se puede embeber y queda muy bien cualquier PowerPoint que vos subas, eso queda muy bien. O sea, si vos armás un PowerPoint colaborativo, les voy a mostrar menos mal. uno. ¿Qué? Menos mal que queda bien porque es lo que armé yo. Claro. Me salvé. Todavía no lo usé, pero bueno, menos mal. Vos, si armás un PowerPoint colaborativo en un aula cualquiera, te puede quedar, les voy a mostrar uno que ya lo tengo armado. Acá, ven, tienen un PowerPoint colocado como actividad colaborativa. Entonces, en el PowerPoint, cada uno armó, se hizo dueño de una etiqueta,
así lo pongo en pantalla grande, se hizo dueño, ¿ven el PowerPoint en pantalla grande? Sí. Se hizo dueño de una etiqueta, y adentro de la etiqueta empezó a publicar cosas que están vinculadas con eso. Cuando llegabas al final de la etiqueta, si alguien quería, simplemente pasaba de etiqueta y creaba un tema nuevo, que es el PowerPoint colaborativo. Etiqueta te referís a la diapositiva, ¿no? Exacto, no, la etiqueta me refería a que ponían una etiqueta acá con el nombre y apellido para saber de quién era. Ah, perfecto, perfecto. Si querían editarlo, iban a donde estaba el documento y ahí podían editarlo para agregarle lo que quisieran. Es otra manera también de hacer lo mismo. Rodi, ¿por qué no explicas el proceso de creación de ese, no sé si tenemos tiempo, son 8 minutos, sí. De mostrar cómo es ¿Cómo esto lo de crear hacemos? en Google Drive la creación de una presentación de PowerPoint y cómo después la embebés para que aparezca en el aula. Se puede hacer de dos maneras. Yo puedo estar dentro, voy a abrir Google Drive, así no perdemos tiempo. Si yo tengo una presentación, supongamos que es una presentación de informática, que está hecho en formato PowerPoint, lo tengo así, cuando lo abro, yo lo solté en el Drive, cuando lo hago, me da la posibilidad a mí de abrirlo con PowerPoint o de convertirlo. Si yo lo convierto a formato PowerPoint, pero de Google, o sea, presentación de Google, cuando lo convierto, ahí lo estoy editando al PowerPoint que yo había hecho en formato PowerPoint, lo estoy editando en formato de Google Presentaciones. Obviamente hay algunas, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto, Rodi. Hay algunas de las funciones del Google Presentaciones que son diferentes a las del PowerPoint y en algunos casos algunas de las cosas se pierden, de las interacciones sobre todo. La mayoría no, pero algunas pueden perderse. Entonces, yo voy a archivo, voy a la opción que corresponde a publicar en la web, y acá me da dos opciones, para vincularlo, el enlace para vincularlo, que es el que les decía antes, que por ahí los estudiantes cuando lo hacen en sus producciones propias toman de acá y copian y pegan este enlace, o para incorporarlo. Y ahí yo tengo de vuelta un código, que es el código que yo puedo usar, que está acá, que es el código de vuelta de iframe, que es la ventana que se abre hacia otro lugar. Yo pongo control C para copiar eso que tengo acá, a mí me da la posibilidad de ponerlo en distintos tamaños, depende de lo que yo quiera. Yo le puse el que estaba estándar, que era este, pero puedo elegir el tamaño que a mí se me ocurra. Le pongo control C, me voy a mi aula, de vuelta vamos al aula de Karina, ¿están viendo, no? Sí, sí. Que estamos haciendo lío en el aula de Karina, ponemos acá añadir y de vuelta, lo puedo poner como etiqueta o lo puedo poner como página. Voy a página, supongamos que lo pongo de ese modo. Presentación. Y acá donde dice contenido, de vuelta, voy al código HTML, pego eso, salgo del código para verlo, y cuando guardo los cambios, lo que veo es en ese lugar o acá la presentación, ¿sí? Y está acá la presentación, que yo la tenía básicamente inicialmente en PowerPoint, pero la pasé a formato Google Drive. Entonces ellos entran ahí y pueden, o sea, tocan ahí y ya está. Exacto, pueden completarlo y escribir ahí. Si vos le pusiste una actividad, toda actividad que vos tengas fuera de Moodle, cualquiera, la que se te ocurra, que vos estés investigando, y sobre todo en inglés hay un montón, que puedas utilizar la opción que se llama incorporar, o en algunos casos se llama embeber, código de embebido o código de incorporar, cualquiera la podéis meter adentro de la página de Moodle. Y ellos tocan ahí en la página, o sea, abren ahí y se les abre. Y se les abre para que se puedan meter ahí y trabajar. Exactamente. Perfecto. Genial, gracias. Es como... Rodi, un aplauso para Rodi, che, vamos, Rodi. No, pero...
Bravo. Te aplaudimos, listo, Rodri. Se quiere ir Gastón ya, dice, siento olor a empanadas. ¿Qué tenés para cenar, Gastón? ¿Qué hay en casa? No sé, la verdad, estoy oliendo algo riquísimo, pero no sé qué hay porque estoy lejos. Claro, por eso, ¿viste cuando alguien quiere terminar el discurso que empieza a aplaudir? Bueno, genial, Chicos, ¿no? los chicos Súper en los productivo. actos. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta que les haya quedado colgada? ¿Alguna sugerencia para trabajar con archivos de audio para linkear? Archivos Una de buena audio, herramienta. el Padlet te deja poner archivos de audio. Si querés buscamos para este viernes específicamente para trabajar, no se me ocurre ahora porque hay un montón de aplicaciones que te hacen eso, pero el otro día estuve probando con la misma herramienta que tiene Moodle en nuestro espacio, pero te da un límite porque de vuelta está trabajando te da 2 minutos de audio. O sea, el editor de Moodle que nosotros tenemos en nuestra aula te da 2 minutos de audio para poder grabar. Yo digo porque en nuestra carrera, en algunos momentos queremos trabajar el tema de cómo se expresan, escucharlos hablar. El reportaje, claro. Sí, en realidad puede estar en cualquier lado. Si vos tenés un enlace a ese lugar, podés hacer que ellos lo pongan adentro o sea, te lo manden, ¿no? Pero en general los archivos de audio que pesan bastante menos se pueden compartir de una manera más sencilla. Voy a buscar algún espacio a ver que sea específicamente de audio. Roda, escúchame, perdón, solamente hay 10 clases, ¿no? En la plataforma, o sea que si yo, ¿no? ¿Puedo seguir subiendo más? Porque a mí me figuran 10. No, vos cuando estás con las clases, acá abajo, cuando estás en la función de editar, tenés 2 maneras de hacerlo. Si estás con las etiquetas, o sea, si vas acá abajo, esto está en tema, y acá te dice añadir un tópico. Esto te pone un tema nuevo. Te dice, ¿cuántas secciones más querés sumar? Las que quieras. Porque entonces por default vienen 10, y después vos le vas agregando. Vos le vas poniendo las que tenés ganas. Bueno, estaba preocupada.